Muy bien, chicos. Muy bien, entonces empezamos nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Hoy 13 de junio, ¿no? Ya 13 de junio. Bien, entonces arrancamos, ¿correcto? Arrancamos, chicos. Ujú. Bien, bien, atentos. Estamos regalando más de 2.000 soles en premios. 3 yapes de 100 soles cada uno. 2 tablets, 2 celulares, becas y medias becas. En junio tienes la oportunidad de ganar estos grandes premios. Solo tienes que matricularte en el Colegio Sane y pagar puntual tu pensión del mes de mayo. Y si quieres más oportunidades, paga tu pensión del mes de junio y aumenta aún más tus probabilidades de ganar. Comenta yo y te ayudo a entrar al sorteo. Bien, chicos, bien, correcto. Ya, muy bien. Sí, ahí hemos apreciado, ¿no es cierto? Ya un poco, pues, al sorteo que se va a realizar este 18 de junio, ¿no? Este 18 de junio. Ya, correcto. Sí, ahí tenemos algunos de los premios importantes para esta fecha. Sí, va a ser, en este caso, pues, a las 5 de la tarde, ¿no? Ya estamos próximos para esa fecha. Hay 2 tablets, 2 celulares, 3 yapes de 100 soles, becas y medias becas, ¿no? Entonces, ya importante, sí, estar al día de nuestras pensiones para ser partícipes de este gran sorteo, ¿no? Por el Día del Padre, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, entonces avanzamos, chicos, avanzamos. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la organización política y administrativa del incanato, ¿no? Del imperio inca. Ya cómo era pues la organización política y administrativa en esa época, en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Ya, correcto. Sí, estamos en la segunda semana, ¿correcto? Estamos en la segunda semana, chicos, dentro del primer bimestre, ¿no? Ya, correcto. Bien, entonces continuamos. Ya vamos a apreciar ahí, chicos, el propósito de nuestra sesión. Ya, el propósito de nuestra sesión, correcto. Y ahí estamos visualizando en este caso, pues, ¿no? Te voy a explicar. A ver, vamos a apreciar en este caso, ¿no? Ya de cómo fue, pues, el imperio de los incas, ¿no? Sí, que en este aspecto, pues, ellos se basaban mucho en relación a la reciprocidad y la redistribución, ¿no? Ya, y con ello, pues, permitían asegurar el estado de bienestar, ¿no? De ese momento, de ese tiempo, ¿no? De esa sociedad, ¿ya? Si este legado, chicos, ¿no? Como el trabajo comunitario en la, en el, hay, en la, ¿no? En la minca, la mita, ¿no? ¿Ya? Etcétera, correcto, va a permitir, pues, en sí, en este caso, ¿no? Desarrollar ya una forma de trabajo muy comunitario o comunitaria, en la cual pues va a primar la solidaridad, ¿no? Para superar pues muchas dificultades. Ya ahí está la importancia o la relevancia, ¿no? Del imperio de los incas, ¿ya? Entonces, mediante organizadores gráficos, esquemas, videos, etcétera, podremos conocer un poco en relación a ese momento, a ese tiempo, ¿no? ¿Ya? Y a su vez la importancia también, chicos, con nuestro contexto, ¿ya? Con nuestro entorno, ¿sí? Muy bien. Correcto. Ahora vamos a visualizar un pequeño video, luego comentamos. Te voy a explicar la organización política en el imperio incaico. De ver el video, no te olvides de suscribirte a mi canal.
Tengo muchos temas interesantes para ti. Dentro de la organización política en el Imperio Incaico, tenemos a las siguientes autoridades. El Inca era la máxima autoridad del Imperio Incaico. Ejercía un gobierno absoluto porque su voluntad era ley y nadie podía contradecirle. Asimismo, su gobierno también era teocrático porque recibía de su padre, el dios Sol, el mandato de gobernar. Era considerado un ser sagrado, objeto de culto y adoración. La Mascaipacha y la Tiana eran los símbolos de poder que distinguían al Inca de sus súbditos. El Inca llevaba sobre la frente una Mascaipacha roja que era el símbolo más importante de su autoridad. Asimismo, era transportado en una tiana o asiento que se colocaba sobre unas andas o literas. El Consejo Imperial, integrado por los jefes de los 4 suyos. El Consejo Imperial tenía como misión principal la de asesorar al Inca en la solución de los múltiples problemas del imperio. El Consejo Imperial también contribuía con la creación de leyes y la estructuración del plan de gobierno imperial. El Apunchik era el gobernador de las provincias. Tenía funciones administrativas y políticas, pero sobre todo funciones militares, pues estaban a cargo de las tropas del ejército. El Apunchik vigilaba el pago de los tributos. Asimismo, supervisaba la construcción y el funcionamiento de las obras públicas. El Tuco Iricoc significa el que todo lo ve y todo lo oye. El Tuco Iricoc era el visitador imperial que recorría todo el territorio para informarse sobre el desempeño de las autoridades y el correcto cumplimiento de las leyes. En caso de detectar algunas irregularidades, injusticias o abusos, estaba facultado para imponer sanciones. A su regreso al Cusco, informaba al Inca de todo lo observado. El Quipu Camayoc es el experto en el manejo de cuentas y estadísticas a través de la lectura de los quipus. El quipu era un sistema de nudos y cuerdas que permitían llevar la contabilidad de la producción y otros aspectos. Los curacas eran los jefes de los ayllus, intermediarios entre el Inca y la comunidad. Los curacas eran los responsables del cobro de los tributos, vigilar el cultivo en las tierras del Sol y del Inca, organizar la mita, dirigir ceremonias religiosas. Asimismo, actuaban como jueces sancionando a los culpables con azotes. Muy bien, chicos. Correcto, muy bien. Ahí hemos apreciado, sí, un poco, pues, en relación, ¿no? Sí, a cómo era la organización, ¿no? Política en el imperio de los incas, ¿no? Bien. Ahí vemos 3 preguntas, sí, que están ahí señaladas, correcto, para lo cual, pues, pueden estar el apoyo de cada uno de ustedes, ¿no? Sí, correcto, adelante. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Profesor, en la pregunta 1, lo que poquito he podido entender, profesor, porque recién me acabo de conectar, creo que es de la pregunta 1, la respuesta sería la B, Ya. si no me equivoco. Muy bien. Y la segunda pregunta, ¿qué beneficio aportaba Cocuy Rincón en el gobierno? Si no me equivoco, es la A, supervisado, porque más o menos escuché un poquito del tema. Supervisaba la autoridad y detectaba faltas sobre lo que a veces personas no captaba órdenes del imperio. Importancia de los equipos fue principal. Datos, controlar recursos, escribir. Ya, sería la A, registrar datos y controlar recursos del imperio. Muy bien. Ya, correcto. Bien, gracias, hijo. Ya muy agradecido.
Ya, muy agradecido por tu participación. Ya, correcto. Bien, gracias. Un favorcito, me das tus apellidos y nombres por el mensaje de la llamada para consignar tu participación, por favor. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, aquellos que están ingresando a sala, ¿cómo están, chicos? Bien, correcto. Ya, muy bien, gracias, Carlos. Ya voy anotando entonces tu participación, hijo. Bien, entonces vamos resolviendo uno por uno, ¿ya? Sí, correcto, dice. Primera pregunta del poder del Inca, ¿no? El poder del Inca, dice. ¿Por qué la creencia por qué la creencia de que el Inca era un ser sagrado fortalecía su autoridad? ¿Ya? ¿Por qué creen, chicos, de la creencia del Inca que era un ser sagrado fortalecía su autoridad? ¿Por qué creen? Era un ser sagrado, nos dice, ¿no? Y con eso fortalecía su autoridad. ¿Ya? ¿Correcto? Alter sí. La B, profesor, porque los órdenes del Inca se consideraban sagradas. Ya, muy bien, por acá me dicen la B. Ya, por ahí también me dijeron la A, ¿no? Sí. Por ahí me dicen, profe, la C, correcto. Ya, muy bien. Ujú. Ajá, correcto, profe, dice, ambas son correctas, la C me dice, ¿no? Muy bien. Acá lo que hay que entender, chicos, nos indica, ¿no? Dice, ¿por qué la creencia de que el Inca era un ser sagrado fortalecía la autoridad? Fortalecía su autoridad en este caso, ¿no? Ya dice, porque era visto como un intermediario de los dioses. Él era el hijo de los dioses, ¿no es cierto? Del Inti. Entonces era un intermediario. ¿Ya? ¿Correcto? B dice, porque las órdenes del Inca se consideraban pues sagradas. ¿Ya? En efecto, chicos, ya acá la respuesta correcta pues es la alternativa C, C de casa. Ambas propuestas ya son correctas, tanto la A y la B. Ya, y la respuesta, chicos, es la alternativa C, ya, la C de casa, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Ya, un favorcito a aquellos que van ayudándome, por favor, me dan sus apellidos y nombres, si por ahí no han participado, para consignar sus datos, ¿ya? Bien, segunda pregunta nos indica, ¿no? La función del tucuiricoc, aquel que todo lo ve, nos dice, ¿no? El tucuiricoc, ¿no? Muy bien, gracias, correcto, gracias. El tucuiricoc es aquel que todo lo ve, ¿no es cierto? Muy bien, ya correcto, entonces vamos señalando. Dice, ¿cuál es la función de este personaje del tucuiricuy o tucuricoc? ¿No? Dice, ¿en qué beneficio aportó pues el tucuiricoc al gobierno del incanato, ¿no? Profesor, la respuesta es la A, supervisaba a las autoridades y detectaba faltas. Ya, muy bien, por acá me dicen la alternativa A. Gracias, hija. No te olvides de consignarme tus datos si aún no lo has hecho para consignar tu participación. Bien, alternativa B dice, ya recaudaban impuestos de todo el imperio, ¿sí? Alternativa C dice, dirigía las campañas militares. Ya, correcto. Muy bien. Ajá, en efecto, chicos, en efecto, ya, todos creo en su mayoría han acertado. Ahí, profesor, ya dice, ¿en qué beneficio aportó el Tucuircuc al gobierno, ¿no? Era una especie de servicio de inteligencia en ese momento, ¿no? O sea, estaba ahí constantemente visualizando, veía, ¿no? Que no había problemas ahí, que todo cumpliesen sus obligaciones, ¿no? Que ninguna autoridad, ¿no? Ningún, pues, súbdito se pueda rebelar contra el incanato, estaba constantemente, pues, ¿no? Vigilante, ¿ya? Correcto. Ya, el que todo lo ve, ¿no? Sí, estaba ahí. A ver, mira ese grupo de ahí, ¿no? Ese grupo está intentando rebelarse contra el incanato. Muy bien, ponía en conocimiento, pues, ¿no? Al Inca. Ya, entonces, chicos, correcto, ahí la respuesta correcta es la alternativa A. Ya, la A, profe. Ya, correcto, muy bien. Ya, ahí es la respuesta, es la alternativa A, ¿ya?
¿sí? Tercera preguntita, dice, importancia de los quipus, ¿ya? Correcto, eso también lo hemos visto, ¿no? En el video. La importancia de los quipus, ¿no? ¿Cuál dices fue la principal ventaja de los quipus en el Tahuantinsuyo? La letra A, profesor, registraba datos y controlaba recursos del imperio. Ya, muy bien, gracias. Profesor, la C. Ya, la C me dicen por ahí, gracias, hija. La C, Sería correcto. la A, profesor, la A. Ya, muy bien. La A, profesor. La A me dicen, ya muy agradecido, dice, alternativa A, ¿no? Nos indica, ya dice, registraba datos y controlaban los recursos, ¿no? Del imperio. Muy bien. Alternativa B dice, escribir relatos históricos detallados, correcto. Alternativa C dice, ¿no? Ya reemplazaba completamente la escritura. Ya, muy bien. Ya, correcto. Sí, a ver, ¿quién más nos está por ahí señalando? Ya, correcto, profe, la alternativa A, la A me dicen, ¿no? Otros me dicen la B, otros me dicen la C. Ujú. Ya, muy bien. Muy bien, chicos. Hay que entender, ¿no? En el video que hemos podido visualizar, porque, ojo, las preguntas que se han desprendido de estas, ya es una especie, pues, de comprensión del lector, o visual, en este caso, ¿no? Comprensión lectora, de lo que hemos apreciado en el video, ¿no? ¿Ya? Correcto. Y si nos ceñimos estrictamente a lo que dice el video, o lo que hemos podido visualizar en el video, ¿ya, chicos? ¿Ya? Ahí la respuesta correcta sería la alternativa A, ¿ya? La alternativa A. Las otras, ¿sí? Tanto como la alternativa B y la alternativa C, ¿correcto? ¿Ya? Son válidas, ¿sí? Pero por ahora, chicos, sí, son simplemente, pues, hipótesis que se están tejiendo, ¿ya? Como les indicaba, creo, la clase anterior, ¿no? Ya se indica que en ellas, en los quipus, ¿no? Hay también, pues, ya información, no solamente, ya, pues, administrativa, contable, ¿no? Etcétera, del incanato, que también había ese tipo de quipus, pero también había otras, les indicaba, ¿no? En la cual pues veía la cuestión de cosmovisión, ¿no? Los hechos que podían haber sucedido o suscitado, en la cual pues relataba en relación a colores, posición de los nudos, ¿no? Los nudos que se podían hacer, ¿no? Cuántos nudos, etcétera. Ya, correcto. Pero esa posición, chicos, por ahora aún es una hipótesis que se está desarrollando, ¿no? Que se está desarrollando. Y si nos ceñimos estrictamente el video, ahí la respuesta sería básicamente la alternativa A. ¿Ya? ¿Correcto? Ahí, chicos, la respuesta es la alternativa A. Ya, muy agradecido ya a los que han intervenido. Ya es válido, ¿sí? Ya, y voy a tomar no en consideración sus participaciones. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos anotando si por ahí alguien se me ha pasado. Ya, bien. Un favor, chicos, reitero, aquellos que han participado, ya, ojo, aquellos que han participado, por favor, me dan sus apellidos y nombres, ya, para consignar, sí, para anotar su participación. Ya, todos aquellos que han participado, ya, eso es lo importante, nuestra participación, ¿no? La iniciativa. Ya me dan por el mensaje de llamada para consignar vuestras participaciones, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Vamos, estúpida. Bien, a ver, chicos, apagamos nuestro audio, por favor. Ya, hay que tener cuidado. Disculpe, profesor, disculpe. Muy bien. Correcto, entonces avanzamos. Avanzamos, chicos. Muy bien, gracias, Delia. Entonces voy anotando tu participación, hija.
Bien. Ujú. Muy bien. Bien, entonces ahora sí, ya vamos de lleno, ¿sí? Con el tema que nos acoge, ¿ya? Dice, definición del Estado Inca. Lo que hay que entender, chicos, que pues en el Estado Inca ya vamos a hablar de una forma de estructura social, ¿cierto? Hay distintas posiciones que van a desarrollar esta, ya simplemente como un comentario, ¿no? Algunos decían, pues, ¿no? Que el Estado Inca era llamado un tipo de socialismo, ¿no? O comunismo, pues, ¿no? Del incanato, decían, ¿no? Ya otros lo consideran como un modo de producción asiático, ¿sí? Ya, y otros, ¿no? Como en este caso, pues, ya, eh, correcto, como John Murray nos va a decir que es, sí, el modo de producción, en este caso, esclavismo patriarcal, ¿ya? Sí, entonces va a haber distintas acepciones que se van a tejer, pues, en relación, ¿no? A la definición, ¿no? Social o estructura social que se vivía en el incanato. Algunos, reitero, decían, pues, que era una forma de socialismo, ¿no? En el incanato. Otros decían que se vivió, pues, ya en una forma, el modo de producción asiática, ya es una transición, pues, del esclavismo, no, perdón, de la comunidad primitiva al esclavismo, ya, correcto. Y otros nos van a indicar que era una forma de esclavitud llamado esclavismo patriarcal. Ya, correcto, cada historiador pues defiende, desarrolla su postura, ¿no? Bien, ya lo que hay que entender, chicos, en relación al tema que estamos pues por ahí señalando, ya es indicar, ¿no? Que en este caso, ¿no? La organización, ¿no? Digamos así, social, ¿no? Ya de esa época, de ese contexto, etcétera, era con un claro objetivo, ¿no? Buscar pues la cohesión, la adherencia, la vinculación entre todos los miembros que podían conformar el Ayllu. Ya, ustedes saben, pues el Ayllu era la célula esencial del incanato, ¿no? En la concepción occidental, la célula fundamental de la sociedad es la familia. En la concepción andina o del incanato se considera pues al Ayllu, ¿ya? La esencia o la piedra fundamental de la sociedad, ¿no? Inca, ¿ya? Ellas se regían, ¿no? Por dos principios, ¿no? Reiteradamente habíamos señalado, ¿no? ¿Ya? De la redistribución, ¿no? Y de la ayuda mutua o cooperativa. Ya esos dos principios van a ser pilares esenciales ya del Estado Inca y de la forma de cómo se van a organizar de igual manera, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Ya ahí visualizamos el modo de producción, ¿no? La forma de cómo nos vamos a relacionar, ya, sí, correcto. Y como les indicaba, chicos, la posición pues más desarrollada, ¿no? La cual tiene mayor aceptación, por así decirlo, es que se considera pues al Estado Inca como el modo de producción, ¿no es cierto? Ya que se practicaba el llamado esclavismo patriarcal. ¿En qué consistía esto? Básicamente en que el Inca y toda la nobleza pues pertenecían a una especie de amo, ¿ya? ¿Correcto? Pero ese amo daba protección, daba cuidado, ¿no? A su pueblo, ¿ya? Correcto. Había pues escasez, había inundación, había sequía, ¿no? Correcto. No sé, había terremoto, etcétera, un montón de situaciones que podían, ¿no? Suscitar. El Inca y toda esa estructura social, ¿no? Toda la nobleza, pues salía a proteger a esa población que se encontraba en esa condición, ¿no? Ya de escasez o de dificultad, ¿correcto? Y sacaban de los tambos, como habíamos señalado, ¿no? Ya, sí, los insumos, las mercaderías, ¿no? Lo necesario para poder satisfacer, pues, ¿no? Ya, para poder apalear, ¿no? La necesidad de su momento. Ya, correcto. Bien, ahí vemos, chicos, la forma de producción. Ya, existían tres formas de producción. El Aini, la Minca y la Mita. ¿Ya? El Aini eran entre los iguales, entre los miembros del Ayllu.
entre los miembros del Ayu todos eran iguales, ¿correcto? Y para poder ayudarnos, porque en el Ayu también había distintas familias, ¿correcto? Se practicaba el Aini, ¿ya? Que es el trabajo colaborativo, la ayuda mutua entre los miembros del Ayu. ¿Y en qué consistía esto? Básicamente, ¿no? Si tú por ahí necesitas que yo, o solo no podías cultivar, pues tus terrenos que tenías ahí, ¿no? Te tomaba, ¿no? Supongamos, pues una semana, ¿no? Poder cultivarlos solito. Pero si iban todos los miembros del Ayu, en un día o en 2 días era más que suficiente para poder cultivar. ¿Ya? Entonces, a eso se conoce, chicos, como la ayuda colaborativa o la ayuda mutua. Ya necesitaba, pues, construir mi casita, ¿no? Ya recién me había casado, ya, correcto, recién, pues, ¿no? Tenía ahí, estaba conformando mi familia. Muy bien. De igual manera, todos los miembros del Ayu venían ahí y empezábamos a construir. Unos se encargaban de, ¿no? De hacer, pues, ¿no? Las pircas, otros, ¿no? Los andamios, otros, ¿no? A techar, otros, etcétera. Un montón de situaciones se distribuían las actividades, ¿no? Pero todos de forma colaborativa venían en apoyo, ¿no? Para realizar esta actividad. A esto se conoce, chicos, el AINI. La ayuda colaborativa, cooperativa entre los miembros del Ayu, ¿correcto? Muy bien. Ahora vemos la minca. Ya, la minca, de igual manera, hay un trabajo colectivo, pero ya en relación a un beneficio comunal, o sea, en beneficio del Ayu. Estamos acá, ¿no? Ayu A, correcto. Y al fondo estaba el Ayu B, ¿no? Ya, para poder llegar a eso, necesitábamos un camino. Entonces teníamos que hacer, pues, un camino, ¿no? Ya, ¿sí? Un camino, ¿no? Una trocha, etcétera, para poder, pues, ¿no? Ya transitar. A ese trabajo cooperativo, ¿no? Colaborativo entre todo el Ayu para hacer, ¿no? Ya un beneficio para toda la comunidad, ya no en beneficio de una familia, sino en beneficio de toda la comunidad, se llamaba minca, ya, la minca, ¿correcto? Y la mita ya no era ya en relación al beneficio del Ayu, sino era, pues, en beneficio del Inca, las tierras del Inca, las tierras del Sol. Ya había que cultivar, muy bien, las tierras del Inca. Iban, ¿no? Cada cierto tiempo, cada Ayu, ¿no? Distintos Ayus, ya, a cultivar, pues, las tierras del Inca, las tierras del Sol, ¿no? De eso salía el excedente de producción. De eso salía para poder, pues, suplir, abastecer, ¿no? Situación de escasez, ¿ya? Situación de precariedad, ¿no? Había inundación, había sequía, ¿no? Correcto. Un montón de situaciones de este trabajo que ellos realizaban, se guardaba en los tambos y de ahí sacaban. No es que sacaban ¿no? de la comunidad, ¿ya? De algún Ayu, no. Sacaban de ese trabajo que realizaban todos los miembros y se guardaban en las colcas, ¿no? En los tambos. Ya, muy bien, correcto. Entonces, eso es, chicos, importante, ¿no? Ya, entonces, indicar que esta forma de trabajo fue importantísimo en su momento, ¿no? Fue necesario, fue fundamental, ya que con ellos, pues, enlazaban, ¿no? ¿Sí? Y permitía, pues, y edificar, ¿no? Esa forma de vida en su momento, ¿no? Muy, muy perfeccionada, porque cuando llegaron los españoles, se quedaron admirados, ¿no? De la forma de trabajo, ¿no? La forma de cómo, pues, ellos resolvían sus situaciones, etcétera. ¿Ya? Cuando llegaron acá, dice, no encontraron mendigos, no encontraban población en pobreza, en indigencia, no, ¿ya? Pero en Europa sí era algo común, ¿no? Era normal, pero en nuestro contexto no se encontraba este tipo de situaciones, ¿no? Todos tenían que trabajar, ¿ya? Ellos aplicaban también, pues, un código, ¿no? De ética, ¿ya? Un código de moral, ¿no? ¿Ya? Correcto, nadie esperaba que otro haga por uno, todos teníamos que participar en relación a nuestras capacidades, claro está, ¿no? Ya, muy bien. Eso, un punto importante a indicar, ¿no? Bien, ¿qué características tenía, chicos, el Estado Inca? Ya, como habíamos señalado, ¿no? La política, pues, o en este caso, centralizaba la política. ¿En qué está representada? En la figura, pues, ¿no? Del Inca.
ya, del Zapa Inca, ¿no? Del orejón, del cusqueño, ¿no? Así se le llamaba. Ya, correcto, ¿sí? Y a su vez, ya, él representaba toda esa estructura, pero políticamente estaba redistribuido en suyos, ¿no? Ya en 4 suyos, ¿no? Sí, eso ya ahorita lo vamos a desarrollar, ¿no? Ya, bien. Y en relación, pues, a la economía, de igual manera, como habíamos señalado, ¿no? Se aplicaba, pues, la redistribución, ¿no? Ya, y era una economía de subsistencia principalmente, ¿no? En el aspecto de la organización social, existía ya pues una clara estructura social, ¿no? En la cúspide estaba pues el Inca, ¿no? Correcto, que gobernaba o cogobernaba con el Auqui, ¿ya? Que era pues en este caso el príncipe heredero. Después venía la nobleza, ¿no? Ya de sangre, la nobleza de privilegio, ¿no? Ya los hatun runas, etcétera. Había pues una jerarquía, ¿no? Establecida. ¿Ya? Por eso hablamos, chicos, del llamado esclavismo patriarcal, ¿no? ¿Ya? Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más visualizamos también? ¿No? Ahí observamos que la infraestructura, ¿no? Ya se realizaban, pues, en este caso, para poder intercomunicarnos, ¿no? Uno con otro, ¿ya? Los llamados caminos del Inca, ¿no? ¿Sí? Ya imagínense, ¿no? Los 4 suyos estaban, pues, comunicados, ¿no? O estaban intercomunicados, ¿no? Con los caminos del Inca, ya que era importante porque por ello permitía, pues, ¿no? Intercomunicarnos, ya, también en este caso poder relacionarnos, ya, llevar información, mensajes, ¿no? Los chasquis por ahí llevaban, pues, ¿no? Dicho mensaje necesario, fundamental, ¿no? Ya, correcto. Ya, bien. Ahí también vemos, chicos, la religión del incanato, ¿no? Ya se considera, pues, ya como religión oficial el culto al sol, ¿no? Al Inti. Ya posteriormente, pues, saldrá la figura de el dios, ¿no? Ya Huiracocha. Sí, correcto. Bien, y era una forma también para poder integrar culturalmente, ¿no? Ya una forma para poder integrarnos culturalmente fue pues el uso de la lengua, en este caso el quechua, ¿no? ¿Ya? Muy bien, correcto chicos, correcto. Ya, y visualizamos algunas características del estado inca, como estábamos señalando, ¿ya? Básicamente son 2, el principio de reciprocidad y el principio de redistribución, ¿no? El principio de reciprocidad significa pues la ayuda asimétrica, simétrica y asimétrica entre los iguales, ¿no? Ya, simétrica entre los iguales, entre las familias y miembros del Ayu, ¿correcto? En la cual pues se practicaba, ¿no? El hoy por ti, el mañana por mí, ¿ya? Sí, muy bien, correcto. ¿Ya? Y a su vez, en relación al trabajo asimétrico, en este caso pues era la mita, ¿no? Y la minca también en cierta forma, ¿sí? Ya, eso en relación al primer principio. Otro principio, chicos, era el principio de la redistribución, ¿no? Todo lo que se acumulaba, el excedente dentro de las tierras del Inca, las tierras del Sol, algunas veces, pues se llevaba a las colcas, ¿no? Ya, y cuando había escasez, sequía, guerras, desastres, hambrunas, ¿no? Epidemias, etcétera, sacaban de esas colcas y podían distribuir entre ese grupo o ese ayu. Ya, de esta manera, pues, ya garantizaba que nadie en ese grupo, en esa sociedad del incanato, ya nadie pues moría de hambre, ¿no? ¿Ya? Bien. Prosiguiendo con nuestra organización política del Tahuantín. Bien, ahora vamos a visualizar, chicos, de cómo estaba pues estructurado la organización política, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Ahí estamos visualizando un poco ya cómo estaba, ¿no? Ya estructurado. Ya en la cúspide está pues la figura del Inca, ¿no? Ya la figura del Inca. Era el máximo soberano, ¿no? Considerado el hijo del sol. El hijo del sol, ¿no? Muy bien. Él cogobernaba con el príncipe heredero, o sea, a la par gobernaba, ¿ya? Sí, con el príncipe heredero llamado el Auqui, ¿no? Sí, que tenía habilidades, tenía que tener, o tenía que demostrar, ¿no?
¿ya? Habilidades para poder gobernar. No cualquiera podía ser Auqui, ¿ya? Correcto, tenían que tener, ¿no? Pasar por varias pruebas, y en relación a esas pruebas, pues recién se le otorgaba ese estatus de Auqui, ¿ya? Si no pasaba esas pruebas, pues no se le asignaba, ¿no? Esa condición. Ya, muy bien, el Auqui, ¿no? Correcto. Después también, chicos, vemos, ¿no? El Huillac Humo, ¿no? Que era, pues, el máximo sacerdote. Ya, él Profesor, se disculpe, encargaba de realizar, pues, los a los sacrificios abuelitos se les y las llamaba ceremonias, Auqui, ¿no? El ¿verdad? Huillac Humo, ¿ya? Por ejemplo, en junio, ¿no? El 24 de junio empieza, pues, ¿no? El inicio del solsticio andino, el inicio del año andino, ¿no? El año agrícola. Y ahí, pues, salía la figura del Huillac Humo, ¿no? Ya que realizaba, pues en este caso, ¿no? Toda una situación de ritualidad, dando inicio a ese nuevo año, ¿no? Andino, ¿ya? Después de ellos, chicos, veíamos, ¿no? Que estaban, pues, el Tahuantinsuyo, ¿no? Camachic, ¿ya? Que era una especie de consejero imperial, ¿no? Es como el Consejo de Ministros, ya que en este caso, pues, ¿no? Aconseja, ¿no? Correcto, ya lleva también la rienda administrativa y política, ¿no? En la sociedad, ¿correcto? De igual manera, en su momento, en ese tiempo, también había, chicos, el Tahuantinsuyo, ¿no? Camachic, ya el Consejo Imperial, encargado de asesorar al Inca, ¿no? Ya está integrado, en este caso, por los apucunas, ¿ya? Sí, los apucunas, ¿correcto? Bien, ahí vemos, ¿no? En este caso, ¿no? A los apunchic, ¿ya? ¿Sí? Y los apunchic o los apucunas, ¿ya? Que básicamente es lo mismo, ¿correcto? Era una especie de gobernador provincial, ¿no? Ya que llevaba pues las riendas, ¿no? Y el orden dentro de una jurisdicción, ¿no? Ya, correcto, estaban pues en este caso, ¿no? Habían distintas provincias, ¿no? Dentro del incanato, ya dentro de los suyos, habían también de igual manera provincias, ¿no? Y estas estaban administradas por, ¿no? Por al Apomuchic. Y ahí también vemos, chicos, el Tucuiricuy, ¿no? El que todo lo ve, era una especie de inspector, ¿no? O visitador imperial. A ver, veía, llegaba ahí, pues, ¿no? Ya a una provincia, a un suyo, etcétera, verificaba en qué condición se encontraba, que no había pendiente alguno, que no podrían estar conspirando contra el, ¿no? Contra el incanato, etcétera, ¿no? Si detectaba ello, pues informaba automáticamente al Inca para que se tomen cartas en el asunto, ¿no? Ya y evitar, pues, problemas futuros. Ya el Tucuircuy, o Tucuiricó, como señalamos, ¿no? Después de ellos, chicos, ¿no? Está, pues, los curacas, o los inchis, ¿no? Los curacas, que eran en este caso, pues, los jefes de los ayllus, se llaman curacas en tiempos de paz, ¿ya? Y cuando se enfrentaban, o había una contienda o una rivalidad, pasaban a llamar los sinchis, ¿ya? En tiempos de guerra se llamaban sinchis, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, esto ya lo hemos señalado, ya lo hemos indicado, correcto, y es reiterativo, ya indicar eso, ¿no? Bien, a ver, vamos a visualizar un poco en relación, pues, a los cuatro suyos, luego comentamos. Un solo territorio, sino cuatro reinos unidos. ¿Sabías que el imperio inca no era un solo territorio, sino cuatro reinos unidos como uno solo? Aunque parezca increíble, el Tahuantinsuyo, que en quechua significa las cuatro regiones unidas, fue una de las organizaciones territoriales más avanzadas del mundo antiguo. Estaba dividido en Chinchaysuyo al norte, el más extenso, Antisuyo al este, lleno de selvas y misterios, Collasuyo al sur, con vastas alturas, y Contisuyo al oeste, mirando hacia el mar. Desde Cusco, el ombligo del mundo, partían los caminos que lo conectaban todo. Así, los incas gobernaron más de 2 millones de kilómetros cuadrados con eficiencia milimétrica. ¿Te imaginabas que su imperio era tan calculado? Bien, chicos, muy bien, ahí hemos visualizado, ¿no? Sí, los cuatro suyos, ya imagínense, no tenían que distribuir de esa forma para ver
¿no? Que se pueda gobernar de una forma más eficiente, ¿no? Ya, más prolija en cierta forma, ¿no? En cierto aspecto. Ya, esto permitía, como estábamos señalando, ¿no? Así que puedan, pues, llevar las riendas de la organización política, sí, por cada suyo, ¿no? De acá, de la cual, pues, acaban, ¿no? Sí, ya, ajá, en efecto, ¿no? Tenía, pues, un buen manejo, ¿no? Increíblemente todo era un buen manejo por los incas, ¿no? Nos comentan por ahí muy bien, en efecto, así estaba visto en aquella época, ¿no? Ya, correcto, chicos. Ya. Ahí estamos visualizando, ¿no? Sí, los cuatro suyos. Ya claro está, ¿no? Bueno, en este caso, pues hace referencia, ¿no? Ya solamente ¿no? El mapa del Perú, pero ustedes saben que no solamente estaba ubicado, pues, en el territorio peruano, ¿no? Sino también, sí, abarcaba parte de Colombia, parte de Ecuador, sí, también en este caso, pues, ¿no? Argentina y Chile. ¿Ya? Pero más o menos está en relación a esa dirección, ¿no? Vemos ahí al Chinchaysuyo, ¿sí? Chinchaysuyo, que está pues al noreste, ¿no? ¿Ya? Era rico en producción agrícola, ¿no? ¿Sí? Después también tenemos, chicos, ¿no? Al Contisuyo, ya en este caso pues era al oeste, la costa sur, ¿no? Ya y de igual manera pues había abundante producción, ¿no? Pesquera, ¿ya? Bien, después tenemos ahí al Antisuyo. Esto corresponde pues a la ceja de selva, ¿no? De ahí sacaban, en este caso, ¿no? Sí, las indumentarias, las plumas ¿no? De los animales, ¿no? Para poder hacer esa indumentaria importante, ¿no? Ya muy colorida, muy importante. El Collasuyo, de igual manera, ¿no? Ahí pues se encargaban de criar los auquénidos, los camélidos, ¿no? Ya también fue importante, ¿no? Esa redistribución. Entonces vemos, chicos, que cada suyo tenía, pues, una especialización en específico, ¿no? La zona del Chinchay suyo, pues, había abundante o riqueza en producción agrícola, ¿ya? El Chinchay suyo. El Conti suyo había, pues, producción, ¿no? Pesquera importante, ¿no? Ya el Anti suyo, en este caso, pues, estaba, ¿no? Sí, en lo que corresponde ya en este caso la ceja de selva, de igual manera, pues había insumos necesarios, ¿no? Para el incanato, ¿ya? Y el Collasuyo, de igual manera, ¿no? Ahí pues había abundante, ya, crianza de camélidos, ¿ya? Sí, que era importante también en su momento, ¿no? En su tiempo. ¿Ya? Correcto, chicos. Correcto. Bien, ahí vemos también de cómo se daba la organización en forma decimal, ¿no? Ya en forma decimal, ¿sí? El jefe de una familia, el jefe administrativo de una familia se llamaba el Purek. El jefe de 5 familias, el jefe administrativo de 5 familias se llamaba el Pitzka Kamayok, ¿no? De 5 familias. De 10 familias era el Chunka Kamayok, ¿ya? O sea, 10 familias ahí, ¿no? Ya de un ayo, 10 familias se llamaba Chunka Kamayok, era el jefe administrativo, ¿no? El Chunka Kamayok, ¿ya? De 50 familias, el Pitzka Kamayok. De 50 familias, ¿no? El Pitzka Kamayok. De 100 familias, ¿no? Ya Pachaca Kamayok. Ya Pachaca Kamayok. De 500 familias, Pichka, ¿no? Pachanca Kamayok. Ya de 50 familias. De 1000 familias, ahí vemos, ¿no? No solamente estaban, pues ahí ya no solamente vemos, ¿no? Un suyo, ya corresponde a varios suyos, ¿no? Por ahí. Ya corresponde en este caso de 1000 familias el Huaranca Camayok, ¿no? Ya de 1000 familias, de 5000 familias el Pitzca Huaranca Camayok, ¿ya? Sí, correcto, y de 10,000 familias, ¿no? El Humo Camayok, ¿no? Y vemos, chicos, los jefes administrativos, ellos se encargaban muy bien, a ver, de ver, pues, ¿no? Ya de ver la gobernanza dentro del imperio en la cuestión administrativa, ¿no? ¿Ya? Bien, ahí también vemos a los chasquis, ¿no? Que eran, pues, en este caso eran los mensajeros del imperio, ¿no? Constantemente estaban llevando información de lo que suscitaba, ocurría,
para que tomen, pues, medidas correctivas o medidas a implementarse, ¿no? Se señala que un chasqui en su momento, pues, ¿no? Informó, ¿no? En este caso, ¿no? A Huayna Cápac de la presencia de los españoles, ¿no? Por la parte ya norte de América, ¿no? Y ya tenían información de eso. Ya esto, ¿quién virtió esa información? Los chasquis, ¿no? Los chasquis. De igual manera, ahí vemos los quipu Camayoc, ¿no? Ya los que se encargaban, pues, de utilizar este instrumento, ya, como desde la concepción clásica aún, ¿no? Como les indicaba, chicos, ya que era un instrumento contable, administrativo, ¿no? Desde la concepción clásica, reitero, pero hay una posición que se está desarrollando, que se está tejiendo, ¿no? Que, en la cual indica, reitero, que posiblemente existían distintos tipos de quipus, ¿no? Quipus administrativos, ¿no? Quipus, en este caso, pues, ¿no? Que podían contar, ¿no? Ya el linaje tal vez ¿no? De alguna descendencia inca, ¿ya? Etcétera, o sea, narrar también los hechos importantes, ¿no? La idiosincrasia, ¿no? La cosmovisión, etcétera, ¿ya? Pero esa posición o esa teoría está aún en desarrollo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, chicos, ya muy bien. Ya ahí estamos, ¿no? Nuevamente señalando, ¿no? Un poco en relación a esto, ya ahí vemos, ¿no? A los quipus, ¿no? Los que se encargan de realizar ellos, el quipu Camayo, como señalábamos, entre comillas, en ellos, pues, se señalaba, pues, ¿no? La población, cuánto es de la población, cuánto es la producción, ¿no? Agrícola, cuánto se ha guardado, cuánto se ha distribuido, etcétera. Lleva a la cuestión contable, ¿no? Ya del ganato, sí, los quipus. También vemos, chicos, las redes de vial, ¿no? Sí, las redes de vial, los chasquis, en llamado, ¿no? Ya, Capacñán, ya los caminos del Inca, ¿no? El camino real del Inca. Ya se entendía que eran pues 30 kilómetros, ya, y cada de largo, ¿no? Perdón, de ancho, tenía pues una distancia aproximadamente de 3 metros, ¿no? Era anchito, ya, correcto, por ahí podían pues movilizarse, ¿no? Era importante, ¿no? Ya. El chasqui, ¿no? Ahí también vemos, chicos, el chasqui, ¿no? En esa actividad que ellos realizaban, algunas veces pues le encontraba la noche, ¿no? ¿Ya? Y cuando le encontraba la noche tenía una especie de llamado tambo, ¿no? Ya en esos tambos, ¿ya? Se guardaban, en este caso, ¿no? Sí, algunos insumos para que no solamente los chasquis, sino otra población que pueda estar por ahí movilizándose, etcétera, pueda tener refugio. Ya ahí había alimentos, ¿no? Había pues refugio ya necesario para ese día o para esa noche principalmente, ¿no? Para que al día siguiente pueda seguir su camino. Ya, entonces era una forma también importante en ese tiempo, ¿no? Los tambos. Bien. Correcto, chicos, ahí vemos, ustedes me van a ayudar ya a señalar ahí, profesor, ahí visualizo tal personaje, profe, veo ahí a otro personaje, etcétera, ¿no? Me van a señalar sus nombres, ¿ya, chicos? De lo que hemos aprendido, ¿ya? A ver, vamos señalando, a ver. Correcto, imagen 1, imagen 2, bueno, esta es imagen 2 ya, imagen 3, ya, muy bien. Bien, chicos, Profesor, el primero son los chasquis. ya, muy bien, gracias. Ajá, el primero es un chasqui, profe, ¿no? Ya es un chasqui. Gracias, un favorcito, me das tus nombres. Ya, correcto, para el mensaje de la llamada, correcto, para consignar tus datos, ¿no? Bien, el chasqui, ¿no? Correcto. El segundo es Manco Cápac. Ya, puede ser Manco Cápac. Ya, muy bien. ¿Quién más podría ser? En general, un inca. Muy bien, por acá nos dice, ¿no? Nilda, profe, el segundo es un inca. Correcto. Ya.
Muy bien, Manco Cápac, Sinchirroca, Yogi Yupanqui, Maita Cápac, etcétera, ¿no? Todos ellos, ¿qué son? Profe, sencillo, es un inca. Correcto. El tercero, chicos, ¿Es un ayu, profesor? ya. Ahí vemos, tiene algo en su manito, ¿no? Es un apu, me dicen. Profesor. Ajá, tiene un quipu. Y los que utilizaban el quipu, por acá habíamos señalado. ¿Cómo se llamaba, chicos? El quipu Camayop, ¿no? ¿Dónde está mi pluma? Eso me perdió. ¿Un camayo? Ajá, el quipu Camayop. Camayo. El quipu Camayop, muy bien, correcto. Ya, el quipu Camayop, ¿no? Ya él era que se encargaba de hacer estos nudos, ¿no? El quipu Camayop, muy bien, correcto. Gracias, chicos. A ver, no se olviden, por favor, aquellos que están interactuando, ya no se olviden de señalarme sus datos, ¿ya? ¿Correcto? Sí, no se olviden, ya para sean merecedores también, pues, de sus puntitos adicionales, ¿no? Ya, correcto. Bien, chicos, bien. Ya, bueno, ya para estar terminando esta primera parte, si hasta acá hay algún comentario, ¿no? Si algo que desean consultar, ¿no? Alguna duda, ya, o algún comentario tal vez por ahí ustedes, ¿no? Sí, sería válido, ya, sería válido, sería importantísimo, ¿no? Reitero, sí, también vuestras participaciones, ¿no? Indicando algo, ¿no? Profesor, creo, también quiero aportar, ya indagado un poco en relación, y también quiero señalar este aspecto, ¿no? O hacer también alguna consulta, ya, muy bien, ¿correcto? Muy bien, chicos, ya, muy bien. Entonces ya para estar terminando, ¿no? Indicar pues una reflexión sobre el legado de los incas, ¿no? Ya en relación pues a nuestro contexto, ¿cuál será ese legado importante de los incas? Y la importancia en nuestro contexto, o no tendrá importancia. Ya lo que ya pasó, ya quedará ahí. No, no, chicos, ¿no? ¿Es cierto? Ya la historia es importante, como estábamos señalando, ¿no? Porque nos va a permitir comprender el pasado, ya, entender el pasado, comprender el presente y transformar el futuro. Pero eso es importante conocer la historia, ¿no? Y en este caso, conocer el premio de los incas, pues es entender o comprender el pasado, ¿no? Ya, interpretar y ver el hecho presente y de qué forma va a cambiar, pues, el futuro, ¿no? Para eso es importante, ¿ya? Bien, dice, los incas nos enseñaron, ¿qué cosa, chicos? Que el éxito de la sociedad no reside solamente en la tecnología. El éxito de una sociedad no solo reside en la tecnología, sino en la capacidad de colaborar mediante la reciprocidad. Ese estado pequeño, ¿no? Cuando llegaron los españoles decían, pues, ¿no? Son pueblos salvajes, aparentemente, ¿no? Pero su estructura está bien esquematizada, ¿no? Bien organizada, ¿ya? Como estábamos hablando, no había mendicidad, no había, pues, ¿no? Gente ociosa, ¿no? Todos realizaban una actividad, bien o mal, pues realizaban una actividad determinada, ¿no? De acuerdo a sus facultades, capacidades, etcétera. Ya, pero todo en relación a un principio importante, la reciprocidad, la ayuda cooperativa, la ayuda mutua, ¿ya? Eso fue importante, ¿no? El Ain y la Minca, dice, ¿no? Aseguraron que nadie, ¿no? Pasara hambre y que todos contribuían al bien común, ¿no? En base a esos dos principios, permitieron, pues, edificar ese gran imperio, ¿no? Hoy, en el 2026, enfrentamos retos globales, como cambio climático, ¿no? El calentamiento global, ¿no es cierto? Y la desigualdad social, claro está, ¿no? Algunos tienen más riqueza y otros no. Ya es desigualdad social, ¿no? ¿Correcto? Aplicar esa inteligencia colectiva ancestral significa, pues, entender que nuestro bienestar está ligado a los demás. Ya solamente, pues, no significa que yo no pueda crecer social, económicamente, dejando de lado también a mis congéneres. Más al contrario, si alguien lo necesita, alguien podemos apoyar, correcto, hay que brindar dicho apoyo, ¿no? Eso es importantísimo, ¿ya?
Correcto. ¿Qué más, chicos? Dice, ser ciudadanos hoy implica, ¿no? Ya rescatar, pues, la solidaridad para construir un futuro donde de ayuda mutua ya sea nuestra mejor herramienta de adaptación. Ya hay que ser solidarios, ¿no? Recíprocos, ¿no? Y eso pues da mucho de decir de una persona, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, correcto. Ya, correcto. Entonces, de esa forma estamos terminando ya nuestra sesión del día de hoy. Ya, nuestra sesión del día de hoy. Correcto. Ya, muy bien. Ya, entonces, antes de terminar, ¿algún comentario? Si algo que deseen señalar por ahí. Ya, correcto. Si no hay nada, chicos, muy bien, entonces estaremos dando por finalizado, ya, sí, nuestra sesión del día de hoy. Ya, recordarles que esta cultura fue importante en el tiempo y en su momento, ¿no? ¿Ya? Muchas gracias, profesor, por la enseñanza de hoy día, porque en pocos colegios enseñan lo que es, por decir, el tiempo de los incas, lo que es el virreinato, el incanato, que es algo muy importante, ¿no? Porque realmente, pues, los chasquis, el apoyo que se daban uno al otro, eso era muy importante antiguamente, que eso se perdió bastante ahora, ¿no? En efecto, ¿no? Eso es importante, creo, como sociedad, ¿no? Dar un valor, ¿no? A ello. Profesor, igualmente, como acaba de hablar la compañera, agradecerle por la clase de hoy y gracias por también enseñarnos, tomar su tiempo de explicarnos un poco de la cultura, de nuestra cultura antigua. Muchas gracias y gracias por dedicarnos este tiempo que nos tiene a nosotros por aprender. Muchas gracias, profesor. Más bien agradecerles a ustedes, chicos, ¿no? Ya su presencia, su participación, que es importante, ¿no? Ya nutrimos, pues, nuestra comprensión, nuestro aprendizaje, ¿no? Bien, bendiciones, saludos a cada uno de ustedes, hasta la siguiente sesión, cuídense. Muchas gracias.